Buenas noches a cada uno de ustedes, a los que están en esta transmisión y a los que están en sala. Agradecerles por su participación y su tiempo. Mi nombre es César Roja Ruiz. Soy psicólogo y psicoterapeuta en lo que es terapias conductuales y contextuales, diplomado en terapia también cognitiva conductual. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tratamiento o en la intervención de la terapia cognitiva conductual para el autocontrol dentro del aspecto de entre niños y adolescentes. Es muy importante conocer cómo se da esto y qué podemos hacer frente a esta conducta, ya que el tema del autocontrol es un aspecto conductual, ¿no? Que se expresa también a nivel emocional como también a nivel cognitivo. Entonces, va a haber también un espacio de preguntas, de dudas, de opiniones, para que nosotros también podamos un poquito conocer más de este tema. Entonces, este es un personaje, pues algo muy, muy conocido, pero lo tomo como referencia y creo que una de las primeras cosas que debemos aprender, tener en cuenta dentro del tema del autocontrol, es a saber la diferencia entre estas dos palabras que son muy conocidas, que son muy divulgadas, que son muy usadas, pero que tenemos hay una gran diferencia entre ellos y que de una u otra manera aún creemos que lo mismo. Escucho a profesionales en el área de salud mental, a docentes, a padres que usan estas palabras, pero de una u otra manera hay que saber cuál es la diferencia en una persona que es agresiva y una persona que es violenta, ¿no? Entonces son cosas muy distintas. Una conducta agresiva y una conducta violenta tiene una gran diferencia. Y si vamos a comenzar a trabajar el tema del autocontrol, tenemos que saber también cómo vamos a trabajar y bajo qué panorama lo vas a tener que enfocar. Entonces me gustaría, pues, respondamos esta pregunta. ¿Qué es agresivo? ¿Qué es ser agresivo o qué es ser violento? Pueden activar bueno, levantar la mano si desean hablar o también pueden escribirlo en el chat. Entonces, es importantísimo saber la opinión de ustedes, conocer un poco de lo que ustedes tienen y a partir de ello poder trabajar lo que viene, ¿no? Entonces, pueden, pueden de una u otra manera dejar sus respuestas, sus opiniones, su referencia a lo que ustedes consideran, a lo que ustedes creen prudente, apropiado. A ver, ¿hay algún participante? Muy bien, Marcos, gracias. Dice, podría ser algo instintivo, agresividad, ¿vale? ¿Y qué podría ser, Marcos, entonces la violencia, ¿no? Si hablamos de bueno, algo distinto, ¿no? Si eso sería la parte agresiva, ¿cuál sería la parte violenta? Muy bien, vamos a avanzar, no tenemos mucho tiempo, pero es importantísimo tener claro estos dos términos. Algo aprendido. Genial. Muy bien, Marcos. Es una respuesta pues, muy, muy asequible, muy cercana a lo que debemos conocer. O sea, la agresividad es algo instintivo, es algo natural, porque es una respuesta conductual ante cualquier peligro. Ante cualquier peligro, la mayoría y todos los seres humanos, como también los animales, respondemos de manera agresiva. Eso es algo que está dentro de la naturaleza de una respuesta, ¿no? Incondicionada aún. Pero en la parte violenta ya hay una intención, ya hay un propósito, ya hay un fin, ¿no? Que hay un aprendizaje aún más. Hay un aprendizaje porque hay observación, hay experiencias, vivencias, el ambiente, el contexto y más. Y si podemos ver estas dos palabras de un punto de vista desde la parte experimental, la agresividad llega a ser una respuesta incondicionada y la violencia llegaría a ser una respuesta condicionada, ¿no? Entonces, veamos ahora las siguientes diapositivas
Y aquí pues tenemos un poco la respuesta de lo que estamos hablando, lo que es el enojo, ¿no? Y la agresión. El enojo y la agresión, pues el enojo es una emoción básica, como ya les dije, algo pues que todo tema de naturaleza es algo primario y ya lo dijo de muy pues antiguo el señor pues Paul Ekman, ¿no? Que habla de las emociones primarias y universales. Bandura también habla de la agresión como un aspecto pues que se da de un punto de vista desde ciertos aprendizajes, ¿no? Como respuestas ante ciertos eventos y circunstancias. Entonces, es importante conocer ello. Ahora, la terapia cognitiva conductual hay que conocer principalmente ciertos Bueno, aspectos básicos, un ¿no? cuadernito. Y lo Estos mejor sería conceptos, un blogcito el, de... el micrófono, por favor. An- Gracias, por favor, el micrófono. Entonces, la terapia cognitiva conductual tiene ciertas bases y ciertos aspectos fundamentales que debemos conocer, ya que esto van a ser la forma en que nosotros vamos a intervenir. A ver el audio. Gracias. Tratemos de cuidar el audio, por favor. Hay otras personas que estamos acá, pues, que están tratando de prestar atención. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Le decía que la terapia cognitiva conductual, de otra manera, tiene ciertos aspectos o conceptos básicos que nosotros debemos conocer para comenzar a intervenir, ¿no? En ese tema vamos a intervenir la parte del autocontrol, pero debemos conocer ciertos aspectos básicos y fundamentales. Sin más, pues recalcar y recordar que esto surge a partir de los años 70, cuando ya a partir de los 30 se comenzaba a hablar de la terapia conductual como tal, pero a partir de los 30, 60 hasta los 70 comienza a tomar en cuenta la parte cognitiva y como representantes, pues Albert Ellis y Beck del- comenzaron a generar toda esta importancia y va surgiendo de ello la terapia cognitiva conductual. Desarrollado pues, ciertos principios básicos y aplicados y experimentales de la terapia de conducta y que se toma bastante también dentro de la psicología clínica. Ahora, la terapia cognitiva conductual tiene bastantes eficacia en el tratamiento, ¿no? Tanto a nivel cognitivo como a nivel conductual, ¿no? Entonces, la TCC se basa en leyes de aprendizaje tanto de un condicionamiento clásico como también de un condicionamiento operante. Hay un audio por ahí, por favor, si pueden desactivarlo para evitar. Eso es Caterine, decisión. No podemos. Caterine, Caterine, ¿quién está por ahí? Muy bien, veamos el tema autocontrol, ¿no? Veamos un claro ejemplo de autocontrol y esto va a ser básico para comenzar nosotros a ir e intervenir, ¿no? A ver, hay un otro audio, por favor, si tratamos de por lo menos apagar nuestros audios, si por ahí pues el colegio nos ayuda a desactivar los audios para evitar estos problemas. Gracias. Entonces, le decía que en esta parte es un ejemplo clarísimo del autocontrol y qué cosas fundamentales debo tener yo como terapeuta, como psicólogo para ir comenzando a trabajar bajo el aspecto de la terapia cognitiva conductual. ¿No? Vemos varios aspectos fundamentales. Lo primero vemos una situación, es decir, uno pues no genera un aspecto de violencia o un aspecto de agresión de la nada. Todo tipo de respuesta tiene un antecedente. Se da frente a una situación, ya sea una situación externa o una situación privada, es decir, interna. Por ejemplo, estás caminando y de la nada, pues no es de la nada, pues estás caminando y recuerdas
a una persona que te lastimó, que te engañó, que te hizo daño, a un padre que te castigó, y un conjunto de pensamientos y recuerdos, y esto te da, pues tienes una escasez de autocontrol y reaccionas de una manera distinta, comienzas a hablar de una forma diferente, a nivel sentimental, a nivel de sentimientos y emociones también generas un efecto y un conjunto de cosas. Entonces, lo primero que hay que entender que hay una situación que se encadena como antecedente. Posterior a ello, también se va acompañado un pensamiento. Estos pensamientos que están rumiando, que están constantemente dando vueltas, estos pensamientos de una u otra manera generan este estar. Este pensamiento también vemos acompañado un sentimiento, ¿no? Y el sentimiento del autocontrol, el más cercano, pues tenemos la ira, el enojo, la cólera, la frustración, no la hostilidad. Son, son pues variables distintas, pero que todos se relacionan con ello. Acompañado también tenemos una reacción física. Y recordemos que el autocontrol, la reacción física no necesariamente es una respuesta. ¿No? Puedo estar teniendo la reacción, como por ejemplo, me pongo más tenso, tengo mayor calor, se me enrojece el rostro, ¿no? Estas sensaciones físicas que voy teniendo las estoy experimentando. Algunos lo experimentan y a la misma vez expresan, golpeando, empujando y más. Entonces, y finalmente esa sensación física que estamos hablando se expresa y determina o termina dándose a nivel de una conducta. Hablamos de una conducta, Yelka, Pablo. Entonces, cuando hablamos de una conducta, no solo me refiero a una conducta que ya, el golpear, el gritar, sino también hay conductas privadas, una conducta verbal, es la forma en la que hablo y las conductas privadas o esas conductas que están internas, como el pensar en algo, no solo se convierte en un pensamiento, también se convierte en una conducta verbal no expresado, pero es verbal. Entonces, es muy importante entender y considerar estos aspectos y estos elementos principales para poder trabajar el tema del autocontrol. La situación, el pensamiento, el centro, la reacción física o también le llaman reacción motora y la conducta. Acá, por ejemplo, vemos un claro ejemplo. Dice, caminas por la calle tras un día de trabajo y inesperadamente te cruzas con un conocido, pero ese conocido no te saluda y parece un poco ignorarte. Entonces, lo perjudicial de esto a nivel de pensamiento, Verónica, tú y yo, a nivel de pensamiento es, y comienzas a pensar después de cruzarte con esta persona y dices, eh, ¿cómo me ha ignorado? ¿Será que no le caigo bien? Ojo, lo has pensado, no lo has dicho. Sentimiento acompañado de ello. El sentimiento que va a venir acompañado de ello es tristeza, rechazo o hasta vergüenza también puedes tener. ¿No? Vergüenza también puedes tener. Acompañado, hay una reacción física en ti, que es un nudo en el estómago, cierta sensación de náuseas, te tiemblan las manos o te sudan las manos, ¿no? Es como que un dolor de cabeza, ya, son reacciones físicas que está teniendo tu organismo a nivel fisiológico. Y finalmente, ¿cuál es la conducta, la acción como tal? Pues te vas, lo ignoras y jamás quieres volver a hablar con esa persona. Eso es a nivel perjudicial. Es decir, cuando tratemos de apoyar, de intervenir, de orientar a alguien con un tema de autocontrol, tenemos que ver ambos lados el primer lado, cómo esta conducta de la falta de autocontrol es perjudicial y también ver el otro lado favorable. Es decir, no solo hay que encargarnos de ver el lado favorable, sino también el lado perjudicial para que el consultante pueda ver
situaciones. ¿Cuál de estas variables, ya sea situación, pensamiento, sentimiento, reacción física o conducta, están siendo alteradas o no se están considerando? Vemos aquí que en el autocontrol favorable dice lo siguiente: parece que está alterado y por eso seguramente no me ha visto ese pensamiento. El sentimiento es preocupación por otra persona. Bueno, ¿qué le pasará? Solo es una pregunta. Su reacción física, pues no siente ninguna reacción, nada a nivel de organismo. Y pues la conducta es: te acercas y le saludas y le dices, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? No, perdón si no te he visto, porque hay personas así. Entonces, es un claro ejemplo del autocontrol y cómo debemos considerarlo para el momento de nosotros poder intervenir. Los principales componentes del autocontrol, no, componentes, perdón, de la TCC, ¿vale? De la terapia cognitiva conductual, tiene ciertos componentes. El primer componente se llama autoinstrucciones. Ojo, cuando hablamos de componentes, hablamos que dentro de estos componentes hay técnicas específicas para trabajar cada una de estos componentes o esas áreas. Y una de ellas es el tema de las autoinstrucciones. Las autoinstrucciones inicialmente se trabajaban con niños que tenían dificultades para realizar tareas, para tener problemas de conducta. Pues antes no se les conocía como que tiene TEA, tiene autismo, tiene TDAH, tiene tal problema, ¿no? Pero las instrucciones en dicha época, en dicha situación, se usaban para niños que tenían este tipo de problemas. Y se les instruía desde afuera, indirectamente, y también les enseñaba a instruirlos a ellos de manera autónoma, ¿no? Donde ellos mismos se instruían. Y esto generó bastante efecto o bastantes, digamos, resultados beneficiosos porque los niños iban teniendo un comportamiento diferente. Años más tarde, ya no solo trabajaban con niños, también se comenzó a trabajar con adolescentes y con adultos. Entonces, es importantísimo. Dentro de la terapia cognitiva conductual también hay una terapia en solución de problemas, ¿no? En donde se trata de enfocarse en cómo solucionar esos problemas frente a ciertas circunstancias específicas. Que también hay técnicas, sí lo hay. Dentro del elemento de reestructuración cognitiva, también es otro elemento donde también se trata de modificar, de ver una idea negativa, vamos a decirle así, una idea que te genera malestar y tratar de reestructurar, no la misma idea como tal, pero sí tomar parte de esta misma idea o de este mismo pensamiento, o, como decía Ellis, de estas distorsiones o ideas o pensamientos irracionales y comenzar a trabajar con una más racional, comenzar a trabajar con una idea más cercana, más positiva, más necesaria, más constructiva. Entonces hay un proceso también para llevar a cabo la reestructuración cognitiva. Dentro de la terapia cognitivo-conductual también hay un entrenamiento en habilidades y dentro de ese entrenamiento de habilidades se usa por primera vez dentro de este temario o esta época la palabra asertividad, ¿no? Asertividad no es una palabra pues que lo puso cualquier persona, ha tenido investigaciones. También hablamos de la relajación. La relajación, Hackinson, por ejemplo, habla sobre la relajación progresiva muscular, la importancia de este tipo de técnica que sigue siendo bastante bueno hasta el día de hoy es trabajar la regulación y mantener ese nivel de estabilidad, vamos a decirle, de relajo a nivel muscular, no tanto a nivel emocional, ¿no? Entonces, y otro componente que también tiene ciertas técnicas es el autocontrol. Entonces, ¿cuán importante es saber todo esto? O sea, si yo quiero intervenir en alguien que pues tenga problemas de autocontrol, si es un niño, un adolescente, un adulto, tengo que tomar las técnicas. ¿Cuáles son las técnicas más apropiadas para considerar y aplicar dentro de estos elementos? Teniendo en cuenta, previo a ello, que se tiene que hacer un análisis funcional de la conducta de la persona, es decir, explicar la conducta
del por qué tienes esta reacción frente a tal situación, frente a qué situaciones, cómo reacciona y cuáles son las consecuencias de esta reacción y qué variables no disposicionales existen en este consultante. Además de considerar qué refuerzos o qué castigos están haciendo, están haciendo para que mantenga esta conducta. Porque la conducta se mantiene bajo control por mucho tiempo, a pesar que ya hay los psicólogos, a pesar que se va a la iglesia, a pesar de que ya dan consejo, a pesar que escribe, que se relaja, hace ejercicio físico, pero si sigue con este comportamiento, es que no estamos haciendo un buen análisis funcional de la conducta de la persona. O hemos llegado solo hasta el punto de ver las consecuencias, pero no ver los reforzadores que mantienen esta conducta. Entonces eso es buenísimo para nosotros comenzar a trabajar de manera más eficaz. Genial. Acá tenemos componentes de la TCC para el autocontrol, ¿no? Y como le decía, lo que ustedes me mencionaron, pues ahorita lo vamos a ver. No lo vamos a ver de manera muy general porque en verdad es más complejo. Esto es para abrir un curso, pero lo vamos a ver de manera general porque tendríamos que ver las técnicas apropiadas por cada una de estos componentes. Bueno, veamos aquí. Aquí lo principal iniciamos con la habilidad en comunicación asertiva. ¿Qué esto le llaman? No le solo le llamaban, Daniel, tu audio, por favor. Tratemos, por favor, de cuidar eso. Tenemos muy poco tiempo. El entrenamiento en asertividad es uno de los componentes de intervención más relevantes del control de la agresión en este punto de vista. Es decir, se considera un entrenamiento el hecho de actuar o tener una conducta asertiva. El paciente se exhibe a constantes episodios de enojo. ¿Para qué? Aprendió a expresar sus emociones de forma destructiva y posee dificultades para saber escuchar, tener empatía y practicar lo que está pensando. Entonces aquí se hace un role player, pero con un entrenamiento constante. Punto número dos son las autoinstrucciones. Es el entrenamiento que fue diseñado pues hace mucho tiempo, aplicado, como dije inicialmente, con niños, ¿no? Niños escolares. La meta era enseñar que ellos logren autoadministrarse sugerencias específicas, indicaciones específicas y tratar de guiar la conducta que ellos necesitaban modificar. Además, tenemos otro punto que es la reestructuración cognitiva, que básicamente este tipo de técnica es una técnica netamente cognitiva, pero que tiene como objetivo ayudar a modificar estas distorsiones, estos pensamientos irracionales bajo los términos de Becky Ellis, ¿no? De la percepción, de la interpretación, de lo que yo supongo, de lo que creo, de una manera errónea a una manera racional. Es decir, el paciente tiene la capacidad de poder modificar la forma en que interpreta al momento que se encuentra en dicha situación, ¿no? También se trabaja esos pensamientos automáticos. Entonces, tan importantes son cada uno de estos elementos que tienen técnicas en específicos. Resolución de problemas. Es entrenar a la persona, al consultante, en habilidades, pero habilidades para resolver problemas e incrementar sus expectativas sobre la capacidad a la misma vez de resolver estos conflictos. Principalmente son técnicas de resolver problemas, pues, a nivel interpersonal. Es decir, la mayor parte nosotros nos vamos a pensar un poco y a tener una percepción más amplia, la mayoría de problemas de autocontrol no se da con uno mismo. O sea, difícilmente nos enojamos con uno mismo. No digo que no pasa eso, pero sí pasa. Pero la gran parte del problema de autocontrol se da con alguien más. Se da en relación con alguien más. Se da en interacción con alguien más. Entonces, en la resolución del problema se trata de ayudarle al consultante para solucionar la gran parte de los problemas a nivel de relaciones interpersonales.
¿no? La meta es que pueda descomponer un problema en pequeñas partes. Este es el problema general, como un pastel, lo vamos haciendo de manera muy corta, muy por partes, vamos a decirlo así, y va a solucionar el problema de eso. Tiene un procedimiento, como lo vuelvo a repetir, tiene un procedimiento, tiene sus aplicaciones, tiene bastantes cosas. Acá estamos haciendo una pegada de cada una de ellas, porque no vamos a abarcar específicamente cada técnica o las técnicas que tienen cada una de ellas. Luego tenemos la relajación, ¿no? Que tiene como meta pues enseñarle al paciente a manejar estas situaciones estresantes. Otro tema que también el autocontrol se da, por ejemplo, en el tema de los padres que no tienen bastante autocontrol y terminan castigando, gritando, a veces a nivel agresivo, a nivel violento a sus hijos. Es por un tema de autocontrol, porque acompañado del autocontrol tenemos el tema del estrés, situaciones estresantes. Y el estrés no es algo que se puede eliminar, algo que podemos dejarlo de lado. El estrés es algo que se tiene que convivir, sí, pero de una manera pues funcional, ¿no? Entonces, es muy importante. Entre estas técnicas para trabajar en la relajación estaba la respiración diafragmática, la relajación muscular progresiva, la visualización, entre otras, ¿no? Entre otras que tienen que ver específicamente con trabajar situaciones estresantes. Es decir, enseñarle a nuestros consultantes que tienen deficiencia de tener un autocontrol no, porque no tienen un autocontrol, tienen carencia de poder autocontrolarse, técnicas de relajación. Además, y la más importante, el componente de autocontrol para trabajar en sí mismo el autocontrol. Se refiere principalmente a técnicas. Vuelvo a repetir, cada componente o cada elemento tiene técnicas que el consultante emplea como para regular su propia conducta, ¿no? Y disminuir la probabilidad de las consecuencias aversivas, consecuencias pues que son amenazantes para él. Entonces, los patrones de autocontrol pueden ser adquiridos en su gran mayoría. Y en sí, si nosotros podemos analizar un poco y entender esto y ver el panorama completo, la mayoría de problemas de conducta de autocontrol son aprendidas, no son adquiridos a través de ciertos aspectos sociales interactivos del organismo con el contexto. Es por ello que se trabaja aquí específicamente en modificación de conducta, para tener control de dichos estímulos, un automonitoreo, un autorrefuerzo cuando es adulto y un refuerzo cuando es menor de edad o es un niño, un adolescente, y un entrenamiento de respuesta alternativa. Entonces, ¿cuán importante es conocer todo esto? ¿Cuánto nos ayuda a saber de todo esto? Yo creo que desde allí estamos haciendo mucho. Y con estas, el tomar 2 a 3 técnicas por cada uno de estos elementos va a hacer que todo esto sea mucho más fácil poder intervenir, poder trabajar, ¿no? Pero debemos considerar que todo esto va a ser importante al momento de intervenir. Vamos a ver su puesta en práctica. Es decir, ¿cómo comienzo a practicar esto de manera un poco ya más específico? ¿No? Primero demos un registro de autorreporte. Y lo que hay que aprender aquí es decir, ¿qué es lo que hace enojar a esta persona? ¿Qué es lo que lo molesta? ¿Qué es lo que le incomoda? ¿Qué es lo que le genera malestar, molestia, incomodidad? Debe haber algunas situaciones, algunos factores, algunos aspectos principales que le conlleva actuar de dicha forma. Y eso nosotros tenemos más que la obligación, pues la responsabilidad de comenzar a entender qué podría estar pasando con este consultante. En esta primera ficha se le pone su nombre, el colegio, bueno,
alguna otra referencia, el número de expediente o el número de consultante que es. Luego se habla, ¿qué haces cuando te enojas? No. A ver, vamos a esto tratar de hacer lo más práctico. Hay un audio por ahí. A ver, Rocío, tu audio. Muy bien. ¿Algún voluntario? Creo que estamos aquí más de 20, más de 30. ¿Algún voluntario, voluntaria para hacer este ejercicio? Yo creo que si las tratamos de ser más práctico es mucho más fácil. A solo pues escuchar cómo se hace y no hacerlo. A ver, ¿algún voluntario, alguna voluntaria puede levantar la mano? O ahí sí puede abrir su micrófono si desean, ah, ¿no? Activar su cámara, de hecho. A ver, un voluntario, una voluntaria. ¿Hay alguien por ahí? ¿Berta? ¿Deseas participar? O de repente alguien que sabe que tiene también problemas de autocontrol, ¿no? Recordemos que también no nos salvamos de esto. Entonces, es un buen momento para llevar a la práctica y a la misma vez generar un control de esto. Caterina Valencia y Berta Flores están activados sus audios. ¿Alguien de ustedes Sí, desea participar? yo deseo participar. Y listo, Caterine. Caterine o Caterine. Bueno, Catherine. Caterine. Listo, Caterine. ¿Cómo suele ser? A ver, solo específicamente a nivel de autocontrol. ¿Consideras que tienes un buen autocontrol o consideras que por ahí todavía hay unas cositas que mejorar, que te cuesta? ¿Me comentas de eso? Pasa que mi mamá tiene deterioro cognitivo y a veces cuando se pone terca, yo pierdo el Ujú. control. Tú pierdes el No control. siempre, pero sí ha habido ocasiones en las que me he desbordado. Ujú. Y después de que te desbordas, usando esa palabra, te estás desbordada de todas esas cosas, ya se te calma seguramente. eh, eh, ¿Cómo te sientes después? Depende si he dicho algo hiriente o incorrecto o algo que incluso puede estar muy bien, pero a ella le genera malestar. Yo me siento Ajá. culpable. Ujú. Pero en su gran parte, ¿consideras que has sentido algún malestar después de tener esta conducta? ¿Yo o la persona? No, tú. Yo sí he sentido a veces culpa. Bien, entonces, una pregunta básica para comenzar a trabajar esto es, ¿qué haces cuando estás enojada o cuando te enojas? La palabra es, ¿qué haces como acción? En esa situación, a veces he levantado la voz o he sido como que más tosca al decir las cosas. Ujú, ya, pero ahí es a nivel de lenguaje. A nivel de Ujú. acción, A nivel de acción, como acto, como un acto. Por ejemplo, cojo mi celular y lo aplasto, golpeo la pared, no sé, una acción como un contacto. mm, O por ejemplo, el salir también. O sea, estoy enojado, no quiero verte ahorita. Y el salir, el caminar, el darte la vuelta, el encerrarte, son acciones. ya, después de, porque durante la interacción es como que siento que puedo, o sea, sí, a veces solamente cruzo los brazos o Ajá, por ejemplo, esa es una acción. Exacto. Ese es ujú, un acto, por ejemplo. ¿Qué haces? Cruza los brazos. Genial, ese ujú. es un acto. ¿Qué Después, más? o en otras ocasiones, por ejemplo, he decidido irme de la situación Ya, eh, también de cambiar manera el abrupta, ¿no? Ajá, Ujú. genial. Pasemos no vamos a hacer terapia, pero pasemos a la parte 2. ¿Qué pasa con tu cuerpo? ¿Te has percatado lo que pasa con tu cuerpo en ese momento? De repente te acaloras más, tiemblas, sudas. ¿Has visto? Tiene por lo menos un par de síntomas más para la parte práctica de esto. Siento picazón en algunas zonas de la cara. Ujú.
Y una más, aparte del picazón. A veces muevo los pies. Ya, genial. El mover los pies no es una reacción física, sino sería una respuesta, porque el pie no se mueve solo. Ah, ya, algo involuntario. Que me acuerde, Ajá, ese es el momento claro, del genial. picazón en la cara. Genial, pero para los que están escuchando, el mover los brazos, el cruzar, el levantar la mano, son acciones que uno lo hace. Cuando hablo del cuerpo es fisiológicamente, o sea, de la nada está sudando, ¿no? No es que nosotros generamos que se sude de manera rápida o automática. Genial. ¿Y qué hacen los demás cuando te enojas? Bueno, en este caso, pues, de repente tu mami, o un hermano o alguien que esté cercano, ¿qué suelen hacer? O de repente en otras circunstancias, ¿qué suelen hacer los demás cuando estás enojada o cuando te ven enojada? Cuando es en la interacción con mi mamá, no, nadie dice nada porque solamente está mi papá ahí y prefiere no intervenir. Y si es que estuviese mi hermana, ella sí me dice que no hable así o que me calme o que salga de la habitación, Y ¿no? Y eso que me vaya a relajar. ¿ah? ¿Mm? Y eso tú sientes que la intervención de tu hermana te ayuda un poco o te da más cólera, porque hay hermanos, "Ah, no te metas en mi vida", y la hermana también sale afectada. Es que ha habido situaciones así en las que sí me ha molestado su interacción y en otras que he considerado que ha sido lo mejor que ha pasado. Ujú, genial. Muy bien, entonces, eso es muy importante, esta primera actividad en interactuar, así como estoy interactuando contigo, hablar, es para saber la acción que hace esa persona, ¿no? ¿Cómo es la reacción que está teniendo? Gracias, Catherine. Entonces, para saber cómo la reacción de este enojo, para saber cómo a nivel fisiológico le está afectando, además de saber cómo las personas que están a su alrededor, que puede ser la familia, los amigos, la pareja, pueden hacer que este tema de enojo, de ira, hostilidad, cólera, el conjunto que tiene que ver con el tema de la falta de control, puede aumentar, hacer que aumente o puede disminuir. O sea, no hay que caer en el error de pensar que todas las personas o la misma familia nos van a ayudar a mejorar en el tema de autocontrol. Por eso es importante conocer. Hay casos en los que se le dice al niño, bueno, no tengas cólera, habla con tu papá. Pero el papá es quien él menos quiere hablar, con el que más tiene problemas, conflictos y problemas en general. Entonces, eso pasa en lugar de ayudar a mejorar su autocontrol, hacemos que este autocontrol pues genere y sea mucho más complicado. Entonces, debemos entender ello y conocer específicamente la interacción con los demás y quiénes son en específico, porque puede ser un factor desencadenante las personas como parte de la respuesta conductual, como también puede ser una respuesta pues que es parte de ello, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Supuesta en práctica. Acá tenemos otra, perdón, acá veo una más. En la siguiente ficha se llama hoja de identificación de conductas positivas y conductas negativas. Esto, lo que se tiene que hacer son ciertas instrucciones que vamos a dar. Por ejemplo, escribe en una columna todas las situaciones que te hacen sentir bien, ¿no? El comportamiento de los demás o las cosas, lo que te dicen, lo que te dan, en general, todas aquellas cosas que te hacen sentir bien. Y en otra parte de la hoja, todas aquellas que te hacen enojar, ¿no? Ese comportamiento que te lleva a enojarte, que te dicen, o sea, aquí la idea es como vemos acá. Acá están las dos columnas. La primera columna se llama lo que me hace sentir bien y la segunda columna se llama lo que me hace enojar. ¿Y esto para qué me va a servir, psicólogo? Esto me sirve para yo identificar y evaluar y conocer
que estoy viendo que hay más cosas que le hacen sentir bien y muy pocas cosas que le hacen enojar. O estoy viendo que hay muchas cosas o situaciones o personas que le hacen enojar y muy pocas que los hacen sentir bien. O sea, es ver un balance y trabajar las técnicas de acuerdo a este balance. Lucero, ¿tú quieres hablar? Puedes activar tu micrófono para tu participación si deseas. Entonces, esto es muy importante, conocer este balance conductual, cognitivo y afectivo a través de estas dos columnas. Esto nos va a ayudar inicialmente ¿para qué? Para saber qué técnicas voy a usar para modificar la conducta y poder intervenir de una manera pues eficaz. Cintia, tu micrófono, ¿o deseas preguntar algo? Ay, no, perdón, profesor. Hoy día, no sé, está de moda, hoy día pues mm, activando su micrófono y su cámara, más que micrófono. Entonces, esta segunda, cuarta más que todo sería ya, ficha tiene que ver con la hoja de expresiones positivas y hoja de expresiones también negativas. Las instrucciones son clarísimas también. O sea, escribe debajo de todo lo que estamos viendo acá, expresiones de conductas positivas. ¿No? ¿Cómo expresas tus conductas positivas? ¿Haciendo qué? Con las personas que te rodean, de hecho, ya sea los padres, los hermanos, los amigos, la pareja, el maestro, no sé, los vecinos, todo, los que nos rodean, los hijos también, ¿no? Así como vamos a escribir expresiones y conductas positivas, también va a ser una lista de expresiones y conductas negativas. Estas ambos van a ayudar, pues, que la persona tenga una mejor forma de saber qué vamos a hacer, aparte de conocer el nivel de expresión y el nivel de conductas que está manifestando. Y esto nos va a ayudar a nosotros a poder trabajar e intervenir de una manera más eficaz, ¿no? Recordemos que la parte afectiva también es parte de la terapia cognitiva conductual, ¿no? Eh, ya que se considera que las emociones son una respuesta que de otra manera, que si mientras más la mantenemos privada o interna, más difícil es para la persona que pueda tener un tema de autocontrol. Uno de los problemas o un problema, perdón, del autocontrol es que muchas personas consideran que el tener las cosas guardadas, es decir, mejor me callo para evitar problemas, o mejor no hago esto para evitar problemas, o mejor no digo esto, o mejor no lo hago, o mejor no lo hablo, o mejor no lo pienso, no lo sé. Pero entendemos en su gran mayoría el que no podamos expresarlo, hablarlo como verbalmente, o el no comportarnos de la forma en la que queremos comportarnos, tenemos un autocontrol, un tema de autocontrol. Y eso es y eso es uno de los problemas que estamos teniendo y creyendo. Pues no podemos creer ni caer en ese error de pensar que podemos tener autocontrol con callarse, que tener autocontrol significa no hablarlo. ¿Y a dónde se va todo eso? ¿Cómo se expresa luego eso? Pues tengamos cuidado con ello. Muchos niños, por ejemplo, han dejado de hablar y han dejado de comportarse por temas que de otra manera han recibido ciertos castigos, ¿no? Ciertos castigos que le generan. Entonces, es un problema. Y yo creo que el autocontrol no se trata de decir guarda silencio o no hagas lo que tengas que hacerlo. Por eso hablamos que un componente de la TCC es el entrenamiento asertivo. O sea, una de las metas que tendríamos nosotros como psicólogos o terapeutas usando la terapia cognitiva conductual es que nuestro consultante, niño, adolescente, joven o adulto, logre decir si lo que siente bajo un entrenamiento asertivo. O sea, eso es un fin, es un propósito que debemos considerarlo como meta. Otra ficha que también vamos a considerar es el registro de detención y relajación.
Y me gustaría hacerlo esto pues de manera práctica. Lo voy a dejar de compartir un par de unos minutitos. Quiero hacer esto de manera práctica, ¿vale? Pero vamos a necesitar algo. A ver, a los, Rocío, tu audio. No sé por qué hoy día todos están con el audio prendiendo a cada momento. Muy bien. A ver, hagamos esta parte práctica de lo que estábamos viendo y quisiera para ello que llevemos esto y que ustedes lo puedan replicarlo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí inicialmente es comenzar a trabajar la relajación progresiva muscular. Esto nos va a ayudar mucho a trabajar específicamente el tema de autocontrol a nivel fisiológico. Recordemos que esto funciona tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Pero el aspecto, el aspecto se trabaja de manera más que consecutiva o se trabaja de manera más permanente en hombres. ¿Por qué? Porque el nivel de agresividad o violencia en los hombres es más físico. Por eso existe violencia contra la mujer, maltrato contra la mujer, o sea, y la mayoría de delitos, más del 70 a 75% de delitos, es cometido por un hombre. La mayoría de actos es violento. Mientras en el caso de las mujeres, no digo todas, pero en el promedio es que son una violencia o una agresión verbal, más no tanto física. Sí hay, el promedio es eso. Entonces, para esta práctica, quisiera que aprendamos la camarita, los que estamos presentes aquí, y hacen la práctica, por favor. Yo creo que si ustedes, pues, me apoyan en esto, van a aprender muchísimo y desde ahí solo un par de ejercicios porque lo demás ya lo pueden ustedes aplicar completo en casa en su momento. A ver, ¿será posible que puedan aprender las camaritas los que están aquí? O bueno, gran parte de ustedes, de repente alguno tiene un problema por ahí de cámara o no está en las condiciones, se le entiende. Genial, gracias Oscar. Por lo menos creo que la mitad y genial. Esto es buenísimo, ojo. Esto en la terapia cognitivo-conductual hay entrenamientos y ustedes lo pueden luego dar cursos, pero quiero hacer una parte muy práctica y veamos cómo genera el efecto. Recordemos que la terapia cognitiva conductual, dije al inicio, se basaba en aspectos pues conductuales y antes del aspecto conductual como tal, se basaba en la parte del sistema nervioso y también el tema del aspecto pues de los reflejos, ¿no? Autores principales tenemos a Sechenok, a Becherek, comenzaron a trabajar esto. Posteriormente ya viene Watson, Paulo, vienen todos esos temas. Entonces, es muy importante. Entonces, algunas indicaciones principales para esta técnica, pues, una técnica de la TCC, es que debemos comenzar a elegir algunos grupos de nuestro cuerpo, algunos grupos músculos. Por ejemplo, los puños es un grupo, ¿vale? Es un grupo. Tenemos un grupo. Otro grupo, ¿cuál sería? Donde han acumulado los músculos también, que se puede tensar y soltar. La idea es que este grupo de músculos o este par de músculos se tengan que tensar y soltar. Otro grupo tenemos los ojos, ¿no? Los ojos están compuestos de ciertos músculos. Tú lo puedes cerrar, puedes abrirlo, ¿verdad? Los hombros también. Puedes levantar y hacia abajo. Entonces yo creo que si están estresados, pues aprovechar estos minutitos para trabajar esto y te va a ayudar muchísimo. Entonces vamos a hacer como los más básicos, lo más principal. Y vamos a los pies también, los glúteos también se usan. O sea, normalmente nos recomiendan que sean 16 grupos. Y si tú vas superando en el día 3 veces por día esto, vas disminuyéndolo, ¿no? Pero si es muy complejo lo de 16 por el tiempo, puedes hacer cuatro de los más principales que son las extremidades, ¿no? Ahora, vamos a tensar, pero por un tiempo aproximadamente solo de 10 segundos. Vamos a tensar 10 segundos y luego vamos a soltarlo, pero vamos a agregarle 5 segundos más. Es decir, se suele tensar menos tiempo y soltar en más tiempo. Voy a tensarlo en 10 y lo voy a soltar
en 15. Cuando digo soltar, que voy a contar 1, 2, 15 y suelto, no, sino en 15 voy a ir soltando muy como en cámara lenta. Y van a encontrar ustedes ciertos aspectos de relajación en esa parte de los puños. Esto pueden con la parte con la parte del hecho de los ojos, de los hombros, de los glúteos, de los pies, o sea, van a ir agrupándolo, ¿no? Voy a tratar después de buscar el material para pasarles donde están con las imágenes y todo. Y ojo, hasta hay un registro, esto para nosotros darle a nuestro consultante, para ver cómo lo va haciendo, ¿no? Eso es muy bueno. Bueno, empezamos con esto. A ver, yo voy a poner un poco más atrás. Empezamos con los brazos. Estiramos los brazos y los puños. Tomamos los puños adelante. Y ya la fuerza solo tiene que ir a los puños. No tiene que ir al antebrazo ni a los hombros, sino al puño. O sea, la fuerza se va acá. Hay que recordar algo, siempre preguntar a nuestro consultante antes de hacerlo si tiene algún problema. No vaya a ser que por eso y se queda ahí. Entonces, hay consideraciones biológicas y físicas, ¿no? Hay que considerar que físicamente no esté bien. Entonces, hacemos los puños adelante y vamos apretando segundos. A ver, voy contando 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cero. Ahora soltamos, pero como en cámara lenta. Voy a contar 15, 14, 13, Mírale, 12, porque parece ser un ataque 11, a hinchas de un club de 10, fútbol israelí en Ámsterdam. 9, 8, El primer ministro holandés no 7, tardó en reaccionar. 6, 5, Tenemos que hacer todo lo 4, posible 3, para localizar y 2, procesar a los autores. 1. Le Esto es vamos soltando. simplemente A violencia ver, el antisemita micrófono, Paul contra Iván. ciudadanos israelíes. Es increíble que Estábamos genial hasta que entró el noticiero, pero entonces yo le recomiendo que vayamos trabajando esto. Entonces, esto es menos tiempo y el soltar es más tiempo. Y si esto lo vamos, se puede hacer parado, echado o sentado, dependiendo de las condiciones, ¿no? ¿Cuál es la idea? La única idea y el objetivo principal de esto es que nuestro consultante, paciente o cliente, como se le pueda tomar dentro de esas consideraciones, pueda comenzar a tener un control de su organismo a nivel fisiológico, ¿no? Para que tenga el tema del autocontrol, ¿no? Acompañado a eso, si ya vemos que superó, ya lo sabe manejar, tiene un control, el punto 2 es agregarle, ya no solo físico, sino acompañado a eso, decir, usamos la imaginación, que siente el calor, el peso, que se imagine esto, eso ya es la parte imaginaria. Pero eso se va a pasar siempre y cuando a la parte 2 cuando ya haya pasado el punto 1, nivel solo muscular. Entonces, de esta forma, estamos comenzando a trabajar el tema del autocontrol, porque también es una respuesta a nivel fisiológico, ¿no? Entonces, comenzamos a trabajarlo esto, vamos a ir disminuyendo esa intensidad física que tiene esta persona al momento de, pues, golpear, tirar, hacer algo. Entonces, tiene un mayor control. Y recordar que, pues, el tema del autocontrol o el tema de la conducta es un tema que se puede manejar y trabajar, ¿no? Muy bien. No vamos a hacer todo, les voy a pasar el material graficado, ahí está parte por parte, músculo por músculo, el tiempo, algunas consideraciones y la última viene la ficha de registro para el consejo que él mismo tiene que anotar por día qué hizo, qué extremidades hizo, en qué falló, qué le dificultó más y así. ¿Ya? Listo. Voy a continuar con la diapositiva. Por favor, evitemos tener cuidado con el micrófono, que estaba interesante, pero ingresó el noticiero por ahí. A ver, muy bien. Es un registro, ¿no? Este también es un registro como tal. Entonces, acá, por ejemplo, está la relajación. El respirar 3 veces, el inhalar y expirar, puedes usarlo también como parte de, ¿no? No es obligatorio, pero acá lo puedes usar, de hecho. Es decir, antes de que empieces el ejercicio, durante o después, es un aspecto opcional la respiración. El autor principalmente no te dice obligatoriamente hazlo,
pero es una opción que de repente si consideramos que es importante. Entonces empezamos con la cara, con la frente, con los ojos, con la nariz, con la lengua, con la mandíbula, con los labios. ¿Y cómo hago con los labios? Pues hacia adentro, ¿no? Como levantamos el tema, perdón, la lengua hacia arriba. Los labios, apretamos los labios, el cuello, como una tortuga, ¿no? En el caso de una tortuga, la espalda, es como si estuviéramos jalando algo, ¿no? Imagina que estás jalando algo con las dos manos. Eso es para trabajar la parte de la espalda. Entonces, ahí permaneces por los 10 segundos y luego vas soltando suavemente. Recordar que siempre se suelta suave, porque si lo soltamos fuerte o rápido, podemos terminar generando pues, un tema hay ¿no? Una especie de alteración a nivel muscular en nuestro consultante o un calambre que le pueda dar. Entonces, siempre se suelta suavemente y contando si posiblemente podemos hacerlo. Hágate en los brazos, también los dedos de las manos, el pecho, el estómago, y acá está todo esto. Sino que no te dice, no te escribe cómo hacerlo, ¿no? Porque este no es el manual, es la ficha de trabajo. Y acá está la evaluación para ver cómo te ha ido. Los ensayos, como le dije, son 3 veces al día. Y la postevaluación para ver el inicio, cómo te sentiste después de los ensayos por un tiempo de cómo te sientes ahora. ¿Cómo has trabajado esto en tu tema del autocontrol? Muy bien, vamos por aquí también avanzando. Aquí hay un mensajito por acá. Pero, a ver, un momentito. Sí, las diapositivas, Cintia, sí los voy a compartir al Colegio de Psicólogos, acompañado de otro material adicional para un poquito conocer más de esto. ¿De acuerdo? No te preocupes. Tenemos un aspecto de respiración y cómo trabajarlo, cómo de otra manera considerar, ¿no? Pero bajo ciertas pautas. Tomar aire, mantener el aire, descansar, nuevamente mantener el aire y así va. Esta es una escala, por así decirlo, una forma de ir trabajando todo esto, ¿no? Pero, pero debemos respetar esto con mucho cuidado. Cada color ya sabe lo que significa. Lo demás no tiene el mismo nombre, pero inicialmente aquí está qué cosas se tienen que considerar estos aspectos. Así vamos trabajando. Y esto también es una forma guiada, porque pues a veces el adolescente o el niño, si es un niño, ojo, lo trabajamos con animales, por si acaso. ¿Ya? La relajación muscular o la respiración se trabaja como un animal. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en un niño es como un poco aburrido decir, bueno, aprieta los brazos, no, es poco aburrido. Pero lo que sí puedes hacer con el niño es decir, imagínate que tiene 2 limones en cada mano, ¿ya? 2 limones. Trata de exprimirlos, exprímelos fuertemente los limones, ¿no? Imagínate que algo viene hacia tu rostro, ¿no? Un animal, algo que te asusta. Cierra los ojos fuertemente y estás cerrando los ojos fuertemente. Y así, se usan con animales, con objetos, para que el niño pues sea más interactivo y tenga una mejor efectividad el trabajo, ¿no? Genial. Muy bien, entonces eso es importante considerarlo en caso cuando son niños, ¿no? De nada, Cintia, Elizabeth, listo. Entonces, ficha 16 es la comunicación verbal y no verbal, que muestra con otras personas, es decir, ¿cómo es nuestra comunicación verbal? Escribe a continuación, acaba de escribir cuál es la comunicación verbal que alguna vez has empleado con tus amigos, amigas, y cuál es la comunicación no verbal. ¿Y esto se modifica, psicólogo? Claro, esto vamos a modificarlo, porque la idea es modificar esta comunicación verbal y no verbal. Por ejemplo, si una comunicación verbal es decir esta palabra que es de repente un poco grosera, vamos a modificarlo porque la mamá le grita cuando él habla esa palabra grosera. Y eso a él le da más cólera porque le gritaron y genera el conflicto y el problema en general. Entonces, modificamos esa regla verbal que usó. Ahora, la forma del comportamiento externo, ¿no? También se puede modificar.
Por ejemplo, si él siempre que está en familia, está, o bueno, algo que pasa en pareja, por ejemplo, si en pareja a nivel no verbal ella se cruza de brazos y a él le molesta que se cruce de brazos, hay que ayudarle a modificar esta conducta no verbal. Podría ser otra cosa en lugar de cruzarse de brazos, como que, por ejemplo, cruzar o cogerse de las manos, o pues hacer un aspecto, o sea, tener otra conducta verbal. Entonces, él generaríamos que el tema del autocontrol también sea un tema más personalizado. Pero todo esto se trabaja previamente con información que el consultante nos da. No nosotros tratar de inventar y creer pensar que eso es así. Esta siguiente ficha es la comunicación verbal verbal, que ya les dije, en otras personas también, para ir trabajando, ¿no? Como has visto en otras personas. Lo primero es contigo mismo. Ahora quiero que tú visualices la conducta verbal y la conducta no verbal de la otra persona, ya no de ti. La primera es la conducta verbal mía. Yo hago esto, hablo esto, ya, genial. Lo segundo es la conducta no verbal también es mía. Que hago esto, que muevo la mano, que guiño, ya. Ahora, identifica en las otras personas, mis hijos, mis hermanos, mi mamá, esas conductas verbales y no verbales. Porque esas también te generan a ti un aspecto de decir, porque la mayoría decimos esto, me enoja que él hable eso, me molesta que él diga eso, me molesta cómo mira, me molesta cómo está parado, me da cólera, me da ganas de golpear. ¿Te das cuenta? Estás basándote en lo que la persona hace a nivel no verbal y lo que dice a nivel verbal. Pero psicólogo, ¿vamos a modificar la conducta de él? No, no lo vamos a modificar. No depende de nosotros. Lo que él hace o deja de hacer o de decir no es nuestra responsabilidad, pero sí vamos a tener un mayor autocontrol de la respuesta que vamos a tener frente a ese aspecto o respuesta verbal o verbal de las otras personas. Luego vamos a hacer un registro de habilidades para saber escuchar, ¿no? Nos gusta hablar bastante, pero son pocos los que escuchamos, ¿no? El escuchar es un aspecto tan sencillo como decir, bueno, escucha esto, pero la escucha activa, como hemos visto, es bastante complejo, bastante difícil, es mucho más amplio. Entonces, ahí es importante entender, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Entonces, un segundito. Ahora, aquí vamos a registrar mantener el contacto visual. Recordemos, para trabajar el tema del autocontrol es un entrenamiento, todo es un entrenamiento. Primero, contacto visual. La preevaluación, el primer ensayo, siempre son 3 ensayos y la postevaluación. Hay que mantener el contacto visual. Algunos, por ejemplo, usan lentes, no porque tengan problema de vista, o lentes también oscuras, no porque pues tengan algo, sino como que no desean o usan los lentes para evitar el contacto visual, ¿no? Sacas los lentes, yo por ejemplo los uso solo para las clases porque no tengo un problema de vista, pero y trato de afrontar. Y si me cuesta tanto o le cuesta tanto al consultante que lo mantenga unos, vamos a decir, 5 segundos, en la próxima 10 segundos y así. Pero enseñémonos primero el contacto visual como entrenamiento. Dos, la respiración. Inhala, exhala. Punto tres, escuchar sin interrumpir. Hay personas que no les gusta escuchar, que quieren hablar, hablar, y hay que enseñarle también. Escuchar sin malas caras, es decir, trabajar nuestros gestos normales y terminar la plática sin agresión. Son entrenamientos. Este es un entrenamiento de una persona pues que tiene conflicto con otra persona en particular, ¿no? Entonces, pues, es muy importante saber cómo se da. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ah, aquí termina, perdón. Como es pues algo muy, muy corto, no es bastante. eh, a ver. Sí,
Ahí termina. Bueno, esto sería todo por el día de hoy. No es un curso, es pues un taller bastante práctico, bastante dinámico. Y les agradezco a las personas que han participado, que han prendido sus cámaras en el momento pues, que se les ha solicitado. Y bueno, para servirles, ahí está mi número telefónico, mis redes sociales también. Y pues un gusto aprovechar esto. Esperemos que podamos ver otra oportunidad donde se hable esto de manera más amplia, más detallada, porque como ustedes mismos se han percatado, se trabajan varias cosas en realidad, ¿no? Pero no podemos, no hay, no se da el tiempo. Entonces, agradecerlos por eso y, y también al Colegio de Psicólogos por la oportunidad pues, de estar en este espacio compartiendo este conocimiento con ustedes. De igual manera, se les va de dar el PPT y un material adicional para complementar de otra manera cierta información, ¿no? Entonces ya seguramente vamos a coordinar si posiblemente sale un curso de CSC en autocontrol. Y nada, genial. Que tengan una bonita noche, agradecido nuevamente y nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Y gracias a todos los que están poniendo ahí sus mensajes. Muy buenas noches. Buen Muchas fin de gracias. semana. Gracias.